y bienvenido a Colombia. A mi Colombia. ¿Cuántos colombianos hay aquí? ¿Cuántos hermanos en Cristo hay aquí? Gracias, reverendo Pastor Rodrigo, presidente de esta poderosa organización. Tome asiento 3 minutos. ¿Cuántos oran por su presidente aquí en Colombia? Aleluya, la iglesia debe respaldar en oración a sus presidentes, a sus líderes, aleluya, a sus pastores, porque el enemigo viene con todo, aleluya, pero mientras haya oración, aleluya, nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros, y así la oración unida hace que el poder de Dios se desate grandemente. Aleluya. Para mí un privilegio nuevamente poder estar aquí. Amén. Y doy todo el honor al presidente. Amén, hermano Rodrigo. Amén. Toda la junta directiva, todos los pastores, primeras damas, líderes, evangelistas, todos los que estamos reunidos por causa de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a ver a Dios, a sentir a Dios y a gozarse en Dios? Tremendo tiempo en alabanza, amén. Gloria a Dios. Y quiero decir, yo soy Freddy Zúñiga. Amén. Siempre, donde quiera que vaya, me están preguntando si yo soy de los Zúñiga, y yo digo no, yo soy una nueva generación Zúñiga. Aleluya. Necesitamos nuevas generaciones que se levanten, amén. Aleluya. No hay nada de malo que usted levante una nueva generación poderosa y deje un gran legado, amén. Y gracias por todo. Hoy por primera vez probé el cuy, se dice cuy. El cuy, cucurucucuy, cuy. Eso es. Por primera vez lo probé y me quedó faltando el otro. Delicioso. Nunca se deje llevar por lo que dicen otros. Siempre pruébelo y usted decida. Aleluya. Delicioso, amén. Gloria a Dios. Y estoy disfrutando mucho el poder estar aquí junto con mi familia, amén. Disfrutar de la presencia del Señor. Reciba muchos saludos todos de la iglesia La Roca de Fort Myers, en Florida. Muchos están conectados. Saludo a todos los que están conectados a través de las redes sociales, amén. Y doy honor a mi pastor y obispo Ryan Crossley, amén, que le mandan muchas saludes. Bueno, vamos a ir a la palabra porque yo soy el primer predicador, así que voy a ir rápido. Necesito que caminen conmigo porque Dios ha puesto una palabra sobre mi espíritu y necesito que usted conecte a la palabra, al Espíritu de Dios y el ambiente. Gloria a Dios, aleluya. Pude escuchar la prédica del presidente a través de las redes sociales. Gloria a Dios por las redes sociales. Había mucho de conexión. Amén. Y doy gracias a Dios cuando el Espíritu de Dios nos inspira. Amén. También escuché la prédica del pastor. Amén. Yo le digo Leiser. Yo no sé por qué le digo Leiser. Yo siempre digo malos nombres. Y tremendo. Démosle un aplauso a cada predicador. Aleluya. Que Dios ha traído. Al secretario de jóvenes le damos honor, aleluya. Y bueno, vamos a ir a la Biblia. Póngase en sus pies si lo puede hacer, en respeto a la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 1, aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer algunos versículos para establecer el fundamento de lo que quiero hablar en esta hora. Amén. Gracias, amén, por recibir la palabra. Yo lo voy a leer para usted del libro de Lucas,
capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible. Diga conmigo, irreprensible. Dígalo más fuerte: irreprensible. En todos los mandamientos y ordenanzas. Diga, ordenanzas. Aleluya. Del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Diga, estéril. Ambos eran de edad ya avanzada, y aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del santuario del Señor para ofrecer el incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Diga, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Diga, incienso. Aleluya. A la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre. Tendrás gozo, tristeza, lloro, gozo y alegría. Muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No me están poniendo los versículos, está bien, porque hay algo que yo quiero que usted lea allí. Dice que irá adelante con el espíritu y el poder de Elías. Yo quiero que usted entienda lo que está diciendo allí, porque no está hablando, la palabra espíritu no está con E mayúscula, no está hablando del espíritu de Dios, está hablando con el espíritu de Elías, el espíritu de hombre. Aleluya, gloria a Dios. Y el poder de Elías entonces está con el espíritu de Elías y el poder de Dios. Amén. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos quieren oír al Señor en esta noche? Diga conmigo: Señor, yo quiero oír tu voz en esta noche. Abro mi corazón, Señor, para que tu palabra venga, el espíritu de tu palabra venga a nuestras vidas y nos edifique, nos empodere, nos transforme. Señor Jesús, declaramos que somos lo que tú dices que somos, y nunca vamos a hacer lo que el diablo quiere que seamos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Anoche estuve predicando bajo el tema: sin altar no hay fuego. Y creo que el Señor nos llevó a posicionarnos en el momento correcto, el lugar correcto, espiritualmente. Amén. Hubo una respuesta del pueblo de humillación ante la presencia del Señor. Y prediqué: sin altar no hay fuego. Pero hoy quiero predicar del fuego a la unción. Aleluya. ¿Cuántos tienen fuego? ¿Y cuántos están ungidos? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. A hablar de la vida de Zacarías es inspirarse en lo que Dios puede hacer. Amén. Estaba yo leyendo acerca de un comentario, aleluya, de Zacarías, y el comentarista decía: Zacarías honró a Dios. Una de las cosas que a mí me agrada acerca de honrar a Dios es que como humano puedo darle gloria y honra al Rey de Reyes, Señor
de señores. El Señor no necesitaría la alabanza de un pueblo. Todo el tiempo delante de su trono le están diciendo: santo, santo, santo es el Rey de Reyes, santo, santo. Pero Dios abre el oído a un adorador en esta noche que diga y se una al cielo a decir: santo, 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 aleluya. Es un privilegio que el oído de Dios esté atento a la voz de alguien que quiera reconocer su grandeza, reconocer su poder, y aquel que le pueda dar la honra y la gloria, aleluya. Un adorador no es el que canta bonito, un adorador es aquel que le da toda la honra al Señor. Un adorador es el que deja todo a un lado para venir a estar una noche aquí en el evento más poderoso, porque la gloria de Dios está en ese lugar, aleluya. Un adorador le dice al mundo no para decirle a Dios sí. Un adorador le dice, aleluya, a Dios sí, pero le dice al mundo no, aleluya. Un adorador dice: Señor, primero tu voluntad y no mi voluntad. Cuando usted aprende a vivir una vida de honra, usted aprende a vivir una vida de adoración al Señor. El Señor no acepta cualquier adoración. El Señor es celoso, aleluya, y Él es sinónimo de perfección. Diga perfección, aleluya. Él es perfecto, aleluya. Espíritu, nosotros somos humanos, pero nuestra adoración puede llegar delante del trono del cielo, aleluya, y captar la atención de Dios. Aleluya, me encanta, porque la Biblia dice en 1 Samuel 1:30: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo no quiero que Dios me tenga en poco. Yo quiero que Dios, cuando me mire, diga: este es mi siervo fiel, este es mi amado, este es el que yo tengo complacencia. Si Él lo dijo por un hombre en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo puede decir por cada uno de nosotros? Sí, hermano, usted puede vivir para Dios de tal manera que Dios le agrade tu caminar. Usted puede vivir de tal manera, aleluya, que Dios pueda decir: este hijo me honra. Y es que cuando hablamos de la palabra honra, hablamos de poner primero, aleluya. Es mostrar respeto profundo. Honrar es dar una posición de estima a una deidad, aleluya. Honrar es una actitud del corazón, aleluya. Y sinónimos de honrar es respetar, valorar, exaltar, reconocer, enaltecer, obedecer. Me encanta la palabra obedecer, y le voy a hablar esta noche acerca de obedecer, aleluya, porque la obediencia no es algo que si lo siento hacer, lo hago. Obediencia no es decir más tarde voy. Obediencia no es decir después de un rato oro. Obediencia no es decir voy a hacer lo que quiero pensar hacer. Obediencia no es decir voy a hacer lo que quiero hacer. Obediencia es negarte a tu voluntad para tomar la voluntad de alguien, aleluya, que te quiere dar dirección, aleluya. ¿Cuántos quieren la dirección del Señor en esta noche? Obediencia no viene de la disposición del deseo. Obediencia no viene por simplemente un querer hacerlo. Obediencia viene por una disposición del Espíritu, estableciendo una vida renovada y transformada a través del poder de Dios. Aleluya. Hay algo que me encanta, porque la historia habla de que Zacarías estaba en el templo, allí en el lugar, aleluya, en el tabernáculo, preparando todo, aleluya, según el orden de su clase. Él era sacerdote, amén, y él tenía que preparar un altar por causa de un pueblo que estaba orando, aleluya. Entonces, así como el pueblo lo oraba a Dios, Zacarías tenía que vivir una vida a la altura de la oración del pueblo, porque él era la conexión entre
entre Dios y el pueblo. Aleluya. El pueblo dependía de que Zacarías tuviera una buena actitud y tuviera un buen deseo y tuviera una buena obediencia. Aleluya. No voy a entrar en los términos de lo que el sacerdote tenía que hacer, pero simplemente quiero decirle que si todo lo que el sacerdote hacía, el proceso, aleluya, no era perfecto, la gloria de Dios no iba a descender y podía consumir hasta el punto de matar. Entonces la obediencia, aleluya, la vida de Zacarías estaba sujeta a la obediencia de Dios. ¿Para qué? Para que un pueblo fuera bendecido. La obediencia de Zacarías no solamente era para él ser librado de la ira de Dios, sino para que miles fueran bendecidos. Yo quiero que entienda la importancia de la obediencia, porque Dios en la obediencia no trata solo contigo ni conmigo, sino con todos los que nos rodean, porque el plan de Dios es un plan para todos los que estamos aquí, para todos los que han creído, dice la palabra de Dios. Entonces me encanta, aleluya, porque Zacarías estaba allí pendiente de que todo estaba listo, pero el último paso antes de entrar al tabernáculo era el altar del incienso. Él tenía que ver que los panes estuvieran bien, que el calendero ese tuviera el aceite, candelabro, aleluya, tuviera el aceite, aleluya, que el altar estuviera preparado. Pero lo que había un paso para entrar al lugar santísimo era el olor fragante del incienso, aleluya. El incienso era un olor que subía, aleluya, y rodeaba y llenaba todo el cuarto del lugar santísimo como adoración delante del Señor. Era tan importante que ese incienso se pusiera sobre ese altar, porque la gloria iba a venir. El incienso era un olor grato delante del Señor. Incienso es prototipo, sinónimo de una vida de un adorador, de una vida, aleluya, de uno que sabe alabar, de uno que sabe exaltar, de uno que sabe vivir para Dios. Entonces no es casualidad que Zacarías estaba allí, aleluya, haciendo, aleluya, un acto simbólico establecido por el mismísimo Dios. Pero yo quiero que mire la parte cultural de ese momento, aleluya, porque él estaba dentro de los 400 años, aleluya, de silencio. 400 años de silencio. Estaba en el final de los 400 años de silencio, donde no había manifestación, donde no había gloria, donde todo se había vuelto un acto religioso. No había un hombre, no había un sacerdote que trajera la gloria de Dios. Es peligroso cuando te acostumbras a venir a la iglesia y no sientes el poder de Dios. Si usted viene a un servicio donde la gloria de Dios se mueve y usted no siente el fuego del poder, y usted no siente la gloria de Dios, y usted simplemente está sentado, manicruzado, cuestionando la palabra, a ver qué me puede predicar este predicadorcito, usted ha perdido la esencia de la virtud, del poder, del mover de Dios en su vida. Aleluya, porque Dios es atraído cuando hay adoradores. Dios es atraído cuando alguien está haciendo las cosas para Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que a Él lo honra, Él lo va a honrar. Yo le enseño a la iglesia, no se habla en lenguas cada vez que tenemos un evento regional. Se habla cada mañana cuando te levantas y abres tu corazón en honra, antes que el día comience, antes que el afán comience, antes que hagas el desayuno, levantes tus manos y conecte con el Espíritu de Dios y diga: Dios, antes que el día amanezca. El salmista decía: temprano yo me presentaré delante de mi Dios, antes que el reino comience, antes que los honores como rey venga, antes que la comida del rey esté. Yo voy a adorar a un rey más grande que yo le voy a dar honra a un rey más grande que yo. David tenía una vida de honra. Oh, el sol ni siquiera ha amanecido, ha brillado, pero yo ya estoy llenando el día con mi alabanza. Nosotros hacemos oración todos los días a las 5 de la mañana. Llegamos y empezamos a hablar con Dios y a interceder a Él la honra.
Cuando salimos a las 6:10, 6:15, el día ya amanecido, pero ¿sabe qué? Salimos llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. Y lo mejor, no salimos solos, ángeles vienen con nosotros, la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Cómo no vamos a tener un día bendecido si Dios está con nosotros? ¿Quién en contra de nosotros? Esos cristianos que viven peleando a toda hora con el diablo. ¿Sabe usted por qué pelea tanto con el diablo? Porque usted es un carnal. El diablo se empodera por tu pecado, tu desobediencia. Por eso miran diablos por todos lados. El diablo me está atacando la salud. El diablo me está atacando la economía. El diablo me está atacando. Cuando el diablo te ataca es porque tú has abierto una brecha. Voy a predicar en esta noche. No habrá brecha, porque cuando abre brecha estás corriendo la gloria de Dios de tu vida, te estás separando de la gloria que te guarda. ¿Cómo voy a tocar a Job si lo tienes rodeado? Dijo el Señor. ¿Cómo lo voy a tocar si tu gloria está sobre él? Usted tiene que vivir una vida en Dios, que el diablo tenga que pedirle permiso a Dios antes de acercarse a usted. Siempre le he enseñado a la iglesia, intercesión en lenguas naturales son oraciones que no pasan el techo. Pero cuando usted ora en lenguas, el Espíritu habla a voces indecibles, y esa oración va directa, rompiendo toda cadena, todo obstáculo, todo demonio, todo principado. Daniel, desde el primer momento que te pusiste a orar, el cielo te escuchó, Dios te escuchó. No importa si usted es un orador, si usted es alguien que está orando y no ha llegado a la respuesta, le traigo una noticia: el cielo ya te escuchó. Gracias por los 20 que escuchan. Los otros no lo escuchan sino la mujer. ¿Sabe, esposa? Usted no está cansada de escuchar siempre el mismo cuento de su esposo. Dígale, cállate ya ahora. Siempre y las esposas siempre dando malas noticias. Amor, fíjate que esto, fíjate que lo otro. Ya es hora de que tenga lenguaje de reino. El lenguaje de reino no es mira el problema, mira el chisme, mira la situación, mira la necesidad. El lenguaje de reino es: si está enfermo, aleluya, la sangre de Cristo me sana. Si tiene economía difícil, aleluya, Él es mi proveedora, aleluya. Empieza a cambiar su lenguaje y va cambiando, pero no va a cambiar su lenguaje hasta que no cambie su vida. Pero ahí estaba Zacarías. No había honra, no había respuesta de Dios. 400 años de silencio. Por lo que leo de la historia de Zacarías, Jesús todavía no había nacido, porque el profeta vino y le profetizó que iba a tener un hijo. Y cuando María estaba en embarazo de Jesús, se vio con Elizabeth, la mamá de Juan, y ya sabe la historia. Pero Zacarías, aunque no había presencia de Dios, aunque no había manifestación de Dios, se habla de los 400 años de silencio. Zacarías estaba comprometido con Dios. Aleluya. Y para estar comprometido con Dios, él tenía que vivir en una vida de entendimiento. Él era profeta. Él entendía lo que tenía. Él era sacerdote. Él entendía lo que tenía que hacer. Aleluya. Él sabía lo que la Biblia decía, aleluya, acerca de que el fuego en el altar no se puede apagar. En Levítico 6,
Génesis 6:12, aleluya, dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana como el holocausto, aleluya. Entonces versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Yo me pongo a pensar, ¿para qué mantener el fuego encendido? ¿Para qué mantener, aleluya, el incienso esparciéndose? ¿Para qué mantener si no había presencia de Dios? Yo no puedo imaginarme sin la gloria de Dios. Yo no puedo imaginarme sin llorar delante del Señor y sentir su presencia. Esta tarde estaba en el hotel, arrodillé en el cuarto, levanté mis manos y le dije: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Mirando hacia la montaña, abrí la ventana de mi cuarto, abrí las cortinas, alcé mi mano y dije: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Solo quiero honrarte. Y en eso no tuve que pasar ni 3 minutos cuando la gloria de Dios vino sobre mi vida y empecé a hablar en otras lenguas y empecé a sentir solo. No necesitaba música, no necesitaba un predicador, no necesitaba alguien que me animara. Solamente abrí mi corazón. Yo sé, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Pero ahí estaba él. Una palabra puede simplemente definir lo que él estaba haciendo. Estaba en obediencia. Aleluya. Hay algo que la obediencia hace, aleluya, que nadie más puede hacer. Aleluya, nada más puede hacer. La manera como nos acercamos a Dios es a través de la obediencia. Usted puede hablar en lengua y salir a fallarle al Señor. Usted puede venir a un altar a pedirle perdón al Señor y salir a hacer lo mismo que está haciendo. Pero cuando usted vive en obediencia, la obediencia te va a guardar, la obediencia te va a proteger, la obediencia te va a ayudar, la obediencia te va a preparar, la obediencia te va a permitir ser escuchado. La obediencia, aleluya. ¿Por qué? Porque Él ama la obediencia. Entonces, una cosa es sentir el fuego del Espíritu de Dios y otra cosa es cargar la unción de Dios. Usted sabe que no todo el que habla en lengua va a ser salvo si no vive en obediencia. Usted no sabe que todo el que se bautiza en el nombre de Jesús, si no vive en obediencia, no va a ser salvo. A mí no me importa lo que digan, que los pastores, lo que digan los predicadores, lo que digan, no, el Señor, estamos en el tiempo de gracia. No, sin obediencia nadie verá al Señor. Mire, el fuego de Dios es necesario. Ayer les explicaba el altar que atrae el fuego. Aleluya. Pero el fuego de Dios activa la presencia de Dios en tu vida. Aleluya. Pero tu obediencia activa el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren poder de Dios en su vida? Aleluya. El ángel le dijo 2 cosas a Zacarías acerca del niño que iba a nacer. Él le dijo 2 cosas. Él será lleno del Espíritu de Dios. Una. Y la segunda cosa que le dijo es: él vendrá en el espíritu de Elías. Pero el espíritu allí no es espíritu mayúsculo. El espíritu de ahí es minúscula. Aleluya. Entonces, déjeme retroceder un poco la historia. Amén. Yo no vengo a refutar lo que muchos nos han enseñado. Yo vengo simplemente a traer algo más de lo que ya sabemos en esta noche. Amén. Entienda el corazón de lo que le estoy hablando, para que la humanidad y la falta de revelación lo aparte de la verdad.
Aleluya. Entonces hay algo que yo quiero definir, porque el Señor del ángel le dice, Él vendrá en el espíritu de Elías. Él vendrá en el espíritu de Elías. No espíritu de Dios, sino en el espíritu de Elías, por la E minúscula. Lástima que no me están transmitiendo los versículos. Aleluya. Pero para eso déjeme llevarlo al momento donde este Eliseo está delante de, aleluya, de Elías. Me encanta eso, porque Elías hizo hasta lo imposible para soltar a Eliseo, aleluya, y muchos lo criticaron y muchos lo señalaron, pero por encima de todo Eliseo siguió los pasos de Elías. Él no se detuvo, él no se entretuvo, él no perdió tiempo, él no se fue a mirar qué decía la otra gente, él no abrió el oído a la otra gente. Eliseo caminó los pasos de Elías, lo siguió hasta el último día de su vida de Elías. Y Elías le dice, bueno, Eliseo, pídeme lo que tú quieres que yo haga, aleluya. Y Eliseo dice, ¿una qué? Doble porción de tu espíritu. Ahora escúcheme, Él no está diciendo una doble porción del espíritu de Dios, Él está diciendo una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué yo me atrevo a decir eso? Porque es la misma palabra, aleluya, espíritu con E minúscula. Cuando la Biblia habla de espíritu con E minúscula, está hablando del espíritu que hay en ti. Mi espíritu, aleluya, aleluya, que hay en mí. El espíritu de Freddy se escribe siempre con E minúscula. El espíritu del pastor Leiser se escribe, aleluya, con E minúscula. Pero la unción de Dios, que es el espíritu de Él, se escribe con E mayúscula. Aleluya, gloria a Dios. Pero déjeme mostrarle algo. Él no le está diciendo espíritu con E mayúscula, Él está diciendo con espíritu de E minúscula. En otras palabras, Elías, yo quiero lo que eres tú. Yo sé que ahí pierdo a la mitad porque no estudian la Biblia y creen lo que le dice. Usted tiene que leer la Biblia siempre en su casa. Yo a mi iglesia le enseño, lea, anote todo lo que yo predique y vaya a su casa y corrobórelo en su Biblia. Así no va a ser engañado. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos una iglesia que quiere ser más inspirada que fundamentada. ¿Y cuál es la iglesia que quiere ser inspirada? La que nunca lee la Biblia, pero quiere que el predicador le dé una palabra que lo eleve a las alturas. No, una iglesia inspirada nunca va a ir al cielo. Va a ser una iglesia fundamentada. Pero la iglesia fundamentada es la que coge la palabra y la lee y la estudia y dice, es verdad lo que decía mi pastor. Y Dios te va a hablar cosas que aún tu pastor no te predicó. La va a hablar a tu vida. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu de Dios es fundamental. Me gustó mucho lo que decía Eliseo, una doble porción de tu espíritu. Yo estaba estudiando acerca de todo esto y cuando miré el espíritu de Elías con E minúscula, que es el espíritu de la esencia de la humanidad con la conexión de Dios, pude entender que el espíritu de Elías era el espíritu de la obediencia. Elías vivió en obediencia a Dios en medio de un pueblo, en medio de un tiempo. Aleluya, yo lo explicaba anoche, no voy a entrar en eso, pero usted sabe que Elías, por su obediencia, trajo la gloria de Dios. Aleluya, y aún en su momento más oscuro, en la cueva ahí metido, aleluya, pudo discernir en medio del terremoto, de los vientos, pudo discernir el zumbido, el sonido, aleluya, del Espíritu de Dios. Escúcheme, tienes que estar muy conectado en obediencia para escuchar cuál y aprender a diferenciar. Hoy el espíritu de brujería está abundando en las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia, no, el espíritu de brujería no es la brujita que hace ahí pociones, la que te lee la carta. El espíritu de brujería es el espíritu que te hace creer que Dios te está hablando, que te hace creer que estás viviendo para Dios, que te hace creer. Es un espíritu de confusión y de engaño. Muchos están cantando y no están adorando. Muchos están viniendo a la gloria, a la casa, pero no están viviendo para Dios. Pero el espíritu de brujería le está diciendo, lo estás haciendo bien, con que llegues
está bien. Había una conexión, porque fueron varias cosas que vinieron y la Biblia marca, pero no era Dios. Pero Dios no estaba en el fuego, pero Dios no estaba en el terremoto, pero Dios no estaba. Pero cuando vino el silbido, Elías era sensible a la presencia de Dios, porque pudo discernir el momento del sonido del Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dios lo llama, Elías, porque estás ahí metido. Quiero que salgas, porque tienes que ungir a alguien. Tienes que ungir un rey por allá. Tienes que ungir un profeta por allá. Tienes que ungir. Dios no se le va a acercar así a alguien que no vive en obediencia. Entonces, lo que quiero decirle es que el poder desatado de Dios sobre la vida de Elías venía por causa de la obediencia. Cuando Eliseo empieza a seguir a Elías, él solo ve una cosa en Elías, aleluya. Él ve la obediencia, aleluya. Él entendió todos los milagros que vienen por mano tuya es por causa de tu obediencia, aleluya. Todo lo que tú estás caminando, te estoy viendo en obediencia. Estoy viendo que Dios te respalda por la obediencia. Entonces Eliseo dijo: mire, yo más que el fuego, yo quiero una cosa. Yo quiero como tú caminar en obediencia, aleluya. Es poderoso cuando usted, pastor, camina en obediencia. Un pastor que camina en obediencia va a llevar a una iglesia en el camino de la obediencia. Un padre, sacerdote de casa, el pastor Rodrigo decía: el altar comienza en casa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy mis dos hijos son predicadores. Uno tiene 23, el otro 16. Ambos son predicadores, pero no comenzaron predicando en un altar. Comenzaron a los 3, 4 años en la sala de una casa, cuando le dábamos los 5 minutos, y en su manera de predicar hablaban de la maravilla de Jesús. ¿Dónde comienzan los grandes predicadores? En casa. ¿Dónde comienzan los grandes adoradores? En casa. Sí. Cuando usted no tiene una adoración en casa, usted viene a buscar en la iglesia lo que usted no ha encontrado en casa. Y el enemigo le encanta eso, porque cuando usted viene cargado de problemas, situaciones, siendo la iglesia, el enemigo y las circunstancias te ha robado la gloria que le debes dar a Dios en un servicio. Vea qué silencio aquí. Déjeme acercarme para que me vean bien la cara. Usted sabe que es un culto. Un culto no es venir a que Dios me dé algo. Un culto es donde es una celebración, es un rito, es un momento único, es un momento espiritual donde la iglesia viene a adorar al Rey de Reyes. Por eso cantamos, por eso honramos a Dios, por eso damos ofrendas, aleluya. ¿Por qué? Porque es un momento de servicio a Dios. Entonces el diablo del mundo, ¿qué hace? Te pone problemas, te pone carga, te pone situaciones. ¿Para qué? Para que vengas todo desbaratado, para que vengas todo ahí amargado, y venga Dios, necesita tu ayuda. Ay, Dios, y coges el altar de adoración en un altar de ruego, y escúcheme, Dios siempre va a escuchar una oración de fe, mas no un quejido de un hijo que sabe que tiene la bendición, pero decide vivir para el mundo. ¿Por qué quieres vivir para el mundo cuando Dios te quiere dar tu bendición? Sí, el altar es un momento de encuentro de Dios, de perdón para los que no han conocido a Dios. Pero donde se arregla las cosas con Dios es en tu casa. Yeah. Le ponemos tanto peso a los pastores. Dígame, pastores,
No estamos cansados de tratar de levantar muertos, no que vienen del mundo, sino muertos espirituales que ya han sido bautizados de 10, de 20, de 30 años. Yo llevo 20 años en el Señor, pues llevará 19 años de muertos y uno de amor ferviente. Aleluya. ¿Por qué? Porque por su testimonio los conoceréis. Aleluya. Dios habló del testimonio. El testimonio es la verdad que hay en tu vida. Diga lo que diga, pero un adorador es uno que se para en medio de una congregación cuando todo el mundo está callado y adora al Rey de Reyes. ¿Cuántos adoradores hay en ese lugar? Iglesia, le voy a hablar a la iglesia, no a las almas. Aleluya. Usted tiene que vivir una vida tan poderosa, no en la iglesia, sino afuera, porque aquí no somos la luz del mundo. Aquí está la luz de Dios sobre nosotros, pero afuera tú eres la luz del mundo. Aleluya. Tienes que abrir un grupo de oración en tu casa. Tienes que ir por tu cuadra diciendo: yo soy pentecostal, quiero orar por ti, puedo orar por ti, mi Dios te va a sanar, quiero traer la buena nueva de salvación. Pero no, eres el más desconocido. Te da vergüenza ponerte la falda. Te da vergüenza dejarte crecer el cabello. ¿Por qué? Porque tu mirada no está puesta en Él, está puesta en las redes sociales. No me mire mal. Yo no vine a que me mire mal. Me encanta cuando la gente me mira mal. Porque entre más mal me miren, más me inspiro. Si a Jesús lo querían apedrear, sí, Eliseo dijo: dame una doble porción de tu espíritu. O en otras palabras, dame la unción que viene por causa de vivir en obediencia al Señor. Aleluya. Cuando él dijo eso, los ojos fueron abiertos espirituales y él vio el torbellino de fuego. Aleluya. Escúcheme, él pudo ver lo que rodeaba el fuego de un obediente. Él pudo ver la gloria de uno solo hasta que pidió obediencia. No pidió casa, no pidió carros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios, que lo demás viene por añadidura. Él no buscó primero el reino de las tinieblas, el reino del mundo. Él buscó la obediencia, y cuando buscó la obediencia pudo ver la gloria de la obediencia. Cinco minutos y termino. Ya llevo, mire, 28 minutos. Aleluya. Si quiere el piano, vaya sonando el piano. Callen a ese predicador. Yo no soy de los que el diablo me calla. La obediencia les cierra la boca al diablo. La obediencia destruye los dardos del enemigo. La obediencia destruye los pensamientos que el diablo pone en tu vida. Yo puedo decirle tantos testimonios por causa de la obediencia. Emigración está alborotado allá en Estados Unidos y más en la Florida. Emigración es el departamento migratorio que saca a todos los que no son parte de estadounidenses. Y siempre en la iglesia están los paletudos. ¿Cómo le llaman ustedes aquí? Los wisinguis. Y emigración nos agarró 4 hermanos. De esos 4, uno vivía en obediencia, trabajaba para visión, ganaba almas, abría casas de vida, grupos de amistad hogareños, ponía tiempo, talento y tesoro en la mano de Dios. Pero habían 3 que caminaban con un pie en el mundo y otro que siempre venían a la iglesia esperando que Dios hiciera un milagro. Nunca honraban a Dios. Y a los 4 los cogió migración. Y yo fui a orar al Señor, al altar, a la iglesia: Señor, ayuda a estos hermanos que
que los cogió a migración. Ayúdalo. Pero quise ir más profundo en oración. Y uno de ellos, el hermano que era fiel con Dios, que vivía en obediencia, se llamaba Samuel. Y yo empecé a decirle: Señor, este piso lo puso Samuel aquí en tu casa. Señor, esta pared la arregló Samuel. Es tu casa. Señor, esa mancha que está allá en la alfombra la sacó la esposa de Samuel. Es tu casa. Señor, tengo 22 líderes que han salido producto de Samuel, que invirtió tiempo, talento y tesoro para alcanzar tu reino. Esa fue la oración que yo hice. Pero cuando yo empecé a orar por los otros y trataba de encontrar una razón para justificar por qué Dios tenía que actuar en respaldo a sus vidas, no encontré nada. No había nada. Lo único que había era siempre pidiendo: Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios dame fuerza, Dios. Y siempre, porque no tenían una vida. En 8 días, 15 días, ¿sabe qué pasó? Emigración deportó a 3 y soltó a 1. Aleluya. ¿Sabe a quién soltó? Soltó al hermano Samuel, que se levanta a las 4 de la mañana a llegar a la iglesia a interceder. Dios, cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Los otros 4 fueron de vuelta a sus países, pero Dios dijo: este Samuel no me lo saca de los Estados Unidos, aunque Trump lo quiera sacar, aunque el que lo quiera sacar, este está protegido por mi espíritu. Este es un ungido de Dios. Este no solo quiere fuego, este carga el espíritu. Deme 5 minutos y termino. Profeta, dile que me lo voy a llevar. Dile que me lo voy a llevar. Que arregle su casa, porque me lo voy a llevar. Él viene, sequía, y le dice una sola cosa a Dios. Dice: Señor, recuerda por dónde caminar y a quién he servido todos estos años. Y el Dios, que es una verdad, dice: hey, profeta, ven acá, sigue para allá, porque hay uno que me ha recordado que ha vivido en obediencia, y tengo que cambiar ahora mi designio, tengo que cambiar mi voluntad. Un obediente cambia la voluntad de Dios. Un obediente cambia las circunstancias que Dios ha traído. Un obediente. Termino con esto. Estaba Zacarías prendiendo el fuego, poniendo el incienso. Pero Zacarías vivía una vida muy difícil. Cuando usted estudia cultura, el tiempo, cultura política, cultura religiosa del tiempo de Zacarías, ellos cargaban una deshonra en su vida, porque las mujeres que no podían tener luz eran mujeres despreciadas. Usted puede ver a Lea amargada, llorando porque no podía tener hijos. Usted podía ver a Ana llorando en un altar: Dios, dame hijos. Su esposo afligido. Entonces quiero mostrarles lo que Zacarías carga, porque la Biblia cargaba, porque la Biblia no se equivoca cuando decía: y la mujer de Zacarías era estéril. Lo que la Biblia quería decir: ellos cargan una deshonra, porque la mujer que no era estéril la comparaban con una mujer de pecado, y al hombre un hombre de pecado, y decían: ellos son pecadores, aleluya, ellos no sirven, ellos cómo van a ser sacerdotes. El gran legado de un sacerdote era dejar su linaje en el sacerdocio, pero Zacarías no tenía hijos. Yo quiero que mis hijos continúen en la iglesia que yo comencé. Yo quiero que mis hijos continúen el legado, aleluya, de predicadores suyos.
Zúñiga de que está comenzando a través de mí. Pero yo puedo entender a Zacarías, y él podía decir: yo pienso, ¿para qué este incienso para ese pueblo que me mira como si yo no valiera nada porque no tengo hijos? ¿Para qué incienso? ¿Para qué yo ponerme en el intermedio de un pueblo que juzga a mi esposa, critica a mi esposa? Porque eso era ley allá, hermano. No es como hoy en día que las mujeres no quieren tener hijos. Ay, no, yo me caso contigo si no tenemos hijos. No, en ese tiempo no tener hijos era despreciable. Eran afligidos, eran atormentados. Y yo me pongo a ver, porque la Biblia cuando dice que la mujer era estéril y no podían dar hijos, la Biblia lo que está enmarcando era las circunstancias que vivía Zacarías. Pero él estaba encargado de la conexión del cielo y el pueblo y del incienso. ¿Cómo voy a adorar a Dios si cargo un dolor en mi vida? ¿Cómo voy a dar un incienso delante de Dios a un pueblo que se burla de mí, que nos critica, que nos señala? Aleluya. Pero una cosa liberó a Zacarías, aleluya, de todas las críticas del ambiente religioso, que se llama obediencia. Él no enfocó en lo que el mundo decía, él enfocó en el Dios que sabía que podía hacer. Y no tenía manifestación de Dios y no tenía gloria de Dios, pero él no se apartó de la obediencia. La Biblia dice que el ángel se le presentó en el lugar del incienso. ¿Por qué no allá en el sacrificio? ¿Por qué no acá en el altar de los panes? ¿Por qué en el altar del incienso? Porque por encima del dolor de él y de lo que él vivía, él podía soltar olor fragante delante del Señor. Él no se puso a ver las cosas del mundo, él no se puso a ver las necesidades. Él dijo: Señor, yo te voy a adorar, aunque mi mente no entienda, aunque mi cuerpo no pueda, aunque mi esposa, yo voy a ser obediente. Y el ángel le dijo: Zacarías, vengo de parte de tu Dios. Te traigo una noticia. Vas a tener un hijo. Pero ese hijo no será engendrado por tu humanidad. Ese hijo será engendrado por tu obediencia. Hay una diferencia en hijos, en cosas obtenidas por la humanidad y cosas obtenidas por la obediencia. Dijo: este niño no será como los otros. Para que sepas, tu obediencia ha producido una unción más allá de lo natural, más allá de tus fuerzas, más allá de tu capacidad. Ha producido, aleluya, un avivamiento. Un niño llamado Juan, un avivamiento. Este niño no va a ser cualquiera. Para que entiendas que este niño lo ha engendrado la unción. Él va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Este Juan va a traer a los pecadores, aleluya. El ministerio de Juan era respaldado por el espíritu de Elías, un espíritu de obediencia. Entonces yo entiendo, hijos se pierden en casa por padres que no obedecen. Los hijos se están perdiendo en casa por padres que no están viviendo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hoy los hijos hacen lo que quieran? Porque hay padres sin autoridad espiritual. Y en vez de engendrar un avivamiento, estás engendrando un problema. Póngase de pie ahora mismo. Este Juan, escúcheme, cuando Juan nació, él nació con una doble porción de Dios. La doble porción no es de que Dios te llene 2, 3 veces. La doble porción es cuando tú cargas el fuego de Dios
pero la obediencia de Dios trae la unción de Él sobre tu vida. Este Juan creció poderosamente, fue apartado. Aleluya, escúcheme. Lo que Zacarías produjo por encima de su dolor y de su tristeza, lo que produjo fue un avivamiento. Iglesia de Nariño, iglesia de Pasto, que nuestra adoración a Dios y nuestra obediencia traiga el avivamiento más grande. Yo le digo a la iglesia, tenemos que vivir en obediencia, porque esta ciudad depende de lo que la roca haga en el Espíritu. Aleluya. Una hermana me dijo: pastor, tuve una visión de la iglesia. Yo vi la iglesia toda orando, pero vi que muchos estaban embarazados. Pastor, que no nace de repartir un papel, que nace en una vida de obediencia. Aleluya. Cuando una iglesia se mueve en obediencia, cuando un ministerio se mueve en obediencia, vienen los avivamientos. ¡Wow! Es el resultado de un hombre que obedeció a Dios antes que el mundo. Dice los comentaristas bíblicos que Juan bautizaba 2,000 personas al día, aproximadamente. ¿Sabe lo que hacía el avivamiento de Juan? El avivamiento de la obediencia. La gente prefería salirse de los templos vacíos de espíritu, prefería salirse de las casas y de los tabernáculos y ir a buscar al desierto a uno que vivía en obediencia. Iglesia, el avivamiento más grande de los últimos tiempos va a venir por causa del avivamiento de la obediencia. Es los que están en otras iglesias tienen que ver que algo pasa en la iglesia del nombre de Jesús. Es tiempo que la gente se vaya de las iglesias donde no hay espíritu, pero que vengan a una iglesia que no solo predica el nombre de Jesús, sino que vive en obediencia. Yo quiero llamar a alguien que quiera vivir en obediencia, alguien que diga: Señor, yo me comprometo contigo. Aleluya, yo aprendí esto: el sueño de Dios está en mis manos, pero el sueño, aleluya, mío están en las manos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo solté a mi hijo, aleluya, de 17, 18 años para que predicara. Ahora es un predicador. No lo tengo en casa conmigo, pero está haciendo un avivamiento. Aleluya. Yo quiero tenerlo en casa, yo quiero que me apoye en el ministerio, pero Dios lo está creando un avivamiento a miles de millas de mi casa. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Yo le digo: David, de la gloria que tú estás cargando ahora, tú no te la has ganado, hijo mío. Entiende que la obediencia de un padre, la obediencia de un pastor que prefiere doblar su rodilla, aunque le claven puñalada, aunque lo critique, aunque lo señalen, vive en obediencia. Y ahí está mi hijo, y yo le digo: el mejor legado que puede dejarle a tu hijo es una unción que viene por causa de la obediencia. Papá, mamá, no se quede allá en ese lugar cuando sabes que tu casa está viviendo los momentos más difíciles. Si el diablo se ha levantado contra nuestros hijos, tenemos que levantarnos nosotros. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? ¿Por qué no suelta su voz al cielo en este momento? Yo no quiero que los músicos cantan. Si esto va a suceder algo, es porque Dios va a responder a un corazón aquí que va a clamar. Hijo tororo bobo shayarabaka. ¿Qué le vas a decir a Dios en esta hora? ¿Qué le vas a decir a tu Dios en esta hora? Yo creo en un avivamiento. Yo puedo ver las almas como están buscando a Dios, pero ellos quieren tu testimonio. Ellos quieren ver testimonio de hombres, mujeres